Hola a todos, mi nombre es Claudia Borbón, yo soy la directora de formación ejecutiva y desde el área de formación ejecutiva del CESA hemos diseñado estos espacios los jueves que le hemos denominado los jueves de webinar del CESA. Hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a María Cristina Peñalosa y antes de compartirles todas sus credenciales, me gusta presentarla como una gran mujer, mamá, amiga, hermana, docente y una persona dedicada a servir y a transmitir sus conocimientos y experiencia con una generosidad asombrosa. María Cristina es la creadora de la metodología Armonía Corporativa, la cual ha contribuido a que miles de personas encuentren la manera de vivir más tranquilos y más felices consigo mismo, con los demás y con su entorno. Hoy quiero darles la bienvenida pues a este primer espacio. Qué delicia que nos estén acompañando 172 personas y María Cristina, pues el auditorio es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias al CESA por este espacio tan maravilloso. La verdad, me da un gusto enorme estar acá. Eh, Hay muchas personas que se han conectado con las que he tenido la fortuna de compartir espacios de clase y les doy una bienvenida muy especial a todos y a cada uno. La idea es que hoy podamos explorar un poco una cantidad de herramientas, de alternativas, de puntos de vista para que ustedes salgan mucho mejor de lo que están en este momento llegando. Antes de comenzar, quiero hacerles la siguiente sugerencia y es que vayan haciendo, anotando o apuntando en el chat las preguntas que les vayan surgiendo por el camino, porque la idea de este espacio es que voy a hacer una intervención y después tendremos la mayor parte del tiempo para preguntas y respuestas, porque la idea es que podamos, a partir de lo que ustedes están viviendo y de las inquietudes que cada uno tenga, podamos ir solucionando y que la dinámica de esta reunión se desarrolle alrededor de lo que ustedes necesitan. Entonces, Indira va a estar como nuestra monitora, nos va a hacer favor de ir seleccionando y recogiendo todas esas preguntas que ustedes vayan haciendo durante la intervención para que una vez termine, ella las pueda eh, comentar y podamos irlas solucionando. Entonces, la idea es que todos participen y que este espacio sea un espacio de construcción no solo a partir mío, sino a partir de todos los que estamos aquí presentes. Entonces, terminando con los temas de logística, vamos a ya arrancar con nuestra conferencia. Es para todos muy claro que el momento que estamos viviendo es un momento de un cambio muy significativo y por eso enfocamos este espacio en cómo descubrir a través de un método que es el Palladium Dot la manera de gestionar el cambio desde nuestra esencia, o sea, desde lo que cada uno es. Los momentos de cambio son una constante en la vida y la incertidumbre es algo que siempre nos acompaña, pero desafortunadamente por nuestra formación hemos creído que la manera de estar tranquilos es teniendo el control. Entonces, cuando se presentan estos grandes booms, quedamos un poco sin piso. Es como un poco como cuando hay un terremoto y la tierra se mueve y sin la menor duda nos sentimos sacudidos y a veces nos sentimos angustiados, desesperados, sin norte y con esa necesidad de recuperar el control. Entonces vamos a mirar primero una manera un poco diferente de abordar esos cambios. Frente a un cambio, y ahora estamos viviendo uno que es macro, yo lo llamo estos cambios los booms, que son en la vida permanentemente y en el día a día se nos presentan
unos micros y otros macros. Lo que estamos viviendo en este momento es muy grande, pero sin embargo es un cambio y hay incertidumbre alrededor de él. Entonces, frente a lo que nos está dando, siempre tenemos dos caminos para abordar la situación. Y ahí es a donde está el poder que tenemos para decidir, el poder que tenemos para elegir cómo queremos vivir. Entonces, frente a un cambio, podemos o resistirnos a él, quejarnos, justificar, echarle el culpa a los otros, tratar de entender, en fin, pelear con lo que está pasando. Eso por lo general nos genera angustia, miedo, impotencia, desespero. Y cuando nos sentimos así, porque piensen ustedes, piensen en cualquier momento en el que en la vida algo no ha salido como ustedes querían. Piensen en esos momentos grandes, cuando perdimos un trabajo, cuando se murió alguien muy cercano, cuando nos dijeron que teníamos alguna enfermedad importante. Esas cosas, cuando las abordamos con angustia y con miedo, generalmente nos sentimos paralizados, nos sentimos víctimas, nos volvemos intolerantes, nos da rabia y el resultado final es que nos paralizamos. Entonces, cuando una situación es la mejor manera de no quedarnos paralizados, llenos de angustia y de miedo, es aceptarla. La aceptación es algo muy diferente a la resignación. La aceptación sencillamente es no pelear con lo que es. Y cuando yo me doy la oportunidad de reconocer qué es lo que está pasando y puedo aceptar eso que está pasando, así no me guste, así no esté de acuerdo, así no me parezca, sencillamente lo acepto, esa aceptación me da tranquilidad. Y la tranquilidad me abre las puertas para poder abordar esa situación empoderada, con esperanza, desarrollando la empatía por mí, por los otros, cooperando. Y obviamente esto es poder innovar, poder crear, poder reinventarme. Y todo esto es lo que llamamos la resiliencia. Entonces, hay una frase que siento yo que está totalmente de acuerdo con el enfoque que yo quiero transmitirles para que lo tengan en cuenta, porque seguramente les puede servir. Y es que estamos frente a un cambio y nosotros tenemos la opción de mirarlo de esta manera, de mirarlo como que llegó un momento que es una oportunidad para cambiar nuestra forma de ver el universo, de cambiar nuestras prioridades, de brillar más, de buscar alternativas, de al buscar alternativas nosotros buscar la manera y cuando las encontremos, mirar cómo las podemos compartir con los demás para que ellos puedan vivir mejor. Y no estamos solos para hacer eso, porque a veces uno solo se queda sin suficientes alternativas. Entonces, pedir ayuda es fundamental, hablar con los otros, compartir, comentar en la familia, en el entorno académico, en el entorno laboral, no sé qué hacer, qué puedo hacer con esto. Eso es algo que es importantísimo tenerlo en cuenta porque a veces no tenemos tan claro que pedir ayuda es una opción. Entonces, empiezo yo a generar esa cadena de cooperación que nos va a llevar a poder contribuir a ese brillo de los demás y al brillo del universo. Y realmente llegó el momento de ser más conscientes del para qué. Y ese para qué es el que está enmarcado en este método que vamos a compartir ahora del Palladium DOT. Entonces, yo creo que todos ustedes o muchos de ustedes han tenido que ver y han oído hablar
y se acuerdan del Golden Circle. El Golden Circle fue una manera durante muchos años, y todavía lo es, de aproximar las circunstancias de la vida, muy enfocado también a la parte empresarial. Entonces, digamos que en una organización o en una empresa, todas las empresas tienen claro qué hacen, ¿sí? Todas saben qué hacen, todas saben cómo lo hacen, ¿sí? Se empezó a hablar del Golden Circle porque se empezó a evidenciar la necesidad de ir más allá de qué es lo que hacemos y de cómo lo hacemos para llegar al por qué lo hacemos. Y en el por qué lo hacemos ya empezamos a incluir el propósito. Yo estaba hace unas semanas en un foro en el que el presidente de una organización de comunicaciones compartió su experiencia en la que quedó esto claro. Él nos decía, nosotros por mucho tiempo íbamos a los puntos de venta y les preguntábamos a los empleados, ¿ustedes qué hacen? Y ellos nos decían, nosotros vendemos celulares, nosotros vendemos tarjetas SIM, nosotros vendemos planes para los celulares. Y entonces empezaron un proceso de capacitación enfocado a que la gente pudiera encontrar ese por qué lo hacían. Y después de un tiempo ya pasaban por los puntos de comunicación, de venta, y la gente ya les empezó a contestar. Cuando les preguntaban qué hacían, les empezaron a contestar, comunicamos a la gente. Entonces, cuando ya empiezo yo a percibir que lo que yo hago tiene un sentido de utilidad, que no es puramente por cumplir una meta, por alcanzar un número, sino que además tiene un sentido, la motivación, la permanencia, el clima, todos esos elementos que siempre estamos buscando mejorar en las empresas, mejoran. Y sin embargo, hay algo que va un poquito más allá de ese Golden Circle. Esto es un complemento de ese Golden Circle que ha sido tan útil para poder percibirnos y percibir la realidad de una manera diferente, para empezar a unirnos a los altos propósitos, porque este puede ser la comunicación dentro de los altos propósitos, y ustedes pueden pensar, ustedes mismos pueden pensar cuáles son sus altos propósitos. Habrá unos que les gusta enseñar, otros contribuir al arte y a la cultura, otros a la ciencia y a la tecnología, cuidar el medio ambiente, en fin, esos son como los altos propósitos que podemos desarrollar y alcanzar, no únicamente a través de un trabajo, sino en nuestra vida cotidiana. Entonces, todos esos altos propósitos tienen un propósito aún mayor, que es lo que yo llamo un propósito universal, a donde todos esos propósitos se unen. Y ese es el Palladium Dot, es el para qué hacemos las cosas. Ese es el propósito universal. Porque acordémonos que lo que transmitimos es el reflejo de lo que somos, de lo que vivimos, pensamos y sentimos. Es el reflejo de ese Palladium Dot. Entonces, por eso se hace tan útil ir un poco más allá, porque no es únicamente cuál es ese propósito alto, sino es cómo yo tengo una posibilidad de unirme. Todos tenemos una esencia, que es lo que es nuestro Palladium Dot, es esa esencia nuestra, y esa esencia es la que nos permite brillar, es reconocer realmente quiénes somos, no únicamente qué sabemos, qué hacemos, qué tenemos, ¿sí? Que en momentos los que estamos viviendo,
cuando nos han cambiado nuestra dinámica de funcionamiento, eso se hace todavía más evidente. ¿Sí? El carro está guardado en el garaje, las joyas están por allá en un closet, los títulos, lo que realmente queda de mí es mi esencia. Y eso es lo que es maravilloso. Lo demás son complementos muy valiosos también, pero que son variables, ¿sí? Son variables. Hoy no importa en dónde vivo, no importa cómo estoy vestida, no importa cuánto tengo en la cuenta, lo que importa es quién soy y qué puedo dar. Entonces, cuando yo empiezo a mirar las cosas de esa manera, empiezan a pasar también cosas maravillosas. Pero voy a comentarles un poquito para contarles a manera como coloquial y del alma de qué se trata ese Palladium Dot Method. Realmente es un proceso que nos lleva a descubrir quiénes somos y para qué servimos. Es lo que viabiliza la unión de propósitos y es lo que nos permite conectarnos con ese propósito universal para que nuestra vida tenga sentido y para que independientemente de qué circunstancias estemos viviendo, tengamos esa emoción y esa capacidad de ver lo positivo y esa capacidad de crear, de reinventarnos y de dar. Esa capacidad de dar cualquier situación porque la podemos mirar como una oportunidad. Entonces, pasando rápidamente por el tema, pues, ¿por qué Palladium Dot? Cuando yo estaba mirando el tema, yo llevo 30 años trabajando en estos temas y siempre hay cosas que se van mejorando y siempre hay cosas que uno va aprendiendo como en todo en la vida. Y cuando caí en cuenta que había algo más allá del Golden Circle, me puse a mirar qué metal era más fino, más precioso que el oro. Y encontré el palladium. El palladium es un metal que es muy valioso, es flexible, es resistente, pero además tiene un sentido de utilidad maravilloso porque es, por ejemplo, el metal que se usa para convertir todos los gases nocivos de los carros en agua y en aire puro. Entonces, tiene un sentido de utilidad, no es sencillamente algo valioso por su precio, es catalizador y es purificador. El DOT, pues es un punto de partida, un punto de encuentro, todo está hecho de puntos, ¿sí? Yo soy un punto, el universo son miles de millones de puntos, entonces ahí va el Palladium Dot. El Palladium Dot es el para qué, es lo que brilla en cada uno, es nuestro core value, es nuestra esencia, es lo que realmente le da sentido a nuestras vidas y además es lo que nos une con los demás, es lo que nos permite mirarnos como si ustedes se imaginan una gota de paladio. Este paladio es, pongo una gota enfrente a cada uno y cada gota es diferente. Sin embargo, cada gota es igual de valiosa. Entonces, cuando yo me puedo mirar así, puedo mirar hacia los demás, la dinámica de nuestro accionar va a ser completamente diferente. Y el método, pues, es la forma de transmitirlo. Entonces ya saben un poco de dónde salió el nombre de este método. ¿Cuál es el método? El método hace un recorrido primero por el ser para poder descubrir quién somos, después para descubrir qué capacidades tenemos, qué hacemos y cómo lo hacemos, qué es lo que nos apasiona, o sea, el por qué lo hacemos y qué sentido tiene lo que hacemos, o sea, el para qué lo hacemos. Y cuando cada uno tiene claro eso, puede empezar a mirar a los demás de esa manera, puede empezar a mirar las organizaciones de esa manera
y ahí es a donde realmente se da una unión de dots, una unión de propósitos, a donde la colaboración, la cooperación, el dar, el recibir, reemplazan ese juzgar y defendernos. Aquí está un poco esto que les estaba hablando de la unión de propósitos puesto en gráfico. Cuando yo descubro mi Palladium Dot, lo voy a empezar a compartir con mi entorno cercano, porque voy a empezar a ver la vida de una manera diferente, voy a empezar a ver a los otros de una manera diferente, y esto es un círculo expansivo, porque cuando yo empiezo a mirar la vida de una manera diferente, empiezo a actuar de una manera diferente, empiezo a relacionarme de una manera diferente, y esa es la manera en la que el mundo empieza a tener una dinámica diferente que en estos días la empezamos a percibir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero aún y a pesar de la cantidad de situaciones tan complejas que estamos viviendo, podemos sentir a cada instante también que la gente está distinta, que la gente está más receptiva, que la gente está más cooperativa, que podemos colaborar distintos escenarios, que ya no es tanto cómo me van a pagar, aunque lo necesitamos todos, pero se empiezan a invertir un poco las prioridades. Cuando yo empiezo a funcionar desde mi pasión y empiezo a dar de mí lo mejor, aunque no haya la remuneración que yo pienso que debería haber, si yo doy de mí lo mejor, esa remuneración infaliblemente va a llegar después y no me voy a perder la oportunidad de dar todo eso que tengo para compartir desde el escenario de cada cual, desde la esencia de cada cual, desde lo que cada cual es, que es lo valioso. ¿Cuál es el origen? Les quiero contar un poquito de dónde nació ese Palladium. Hay algo que yo llamo, y les dije hace un poco, los booms, que son esas circunstancias complejas y retadoras de la vida que no escogemos. Y hay unos que son los macro booms y otros que son los que vivimos en el día a día. En mi caso personal, yo comencé este recorrido a descubrir esta manera de abordar la vida hace unos 35 años, en mi primer macroboom. En ese momento yo tenía la vida, creía que tenía la vida absolutamente clara, controlada, era un ser absolutamente exitoso en todos los escenarios. Mi foco siempre había sido que tenía que ser perfecta y exitosa. Y empecé a cargar con el mundo y vivía llena de miedo, miedo de no poder controlar las cosas, miedo de equivocarme, miedo de que no me aceptaran, miedo de que no me vieran como yo creía que me tenían que ver. Y eso se va volviendo una carga muy pesada. Para las personas que les interese, pueden conectarse a una charla que yo hice en el CESA hace unos años y solo buscan María Cristina Peñalosa en YouTube y ahí aparece y ahí está muy explicada esa etapa. El hecho fue que en ese momento mi Palladium Dot estaba, porque está siempre, nacemos con nuestra esencia, pero estaba en paréntesis. Yo no me daba cuenta. Yo había vivido hacia afuera persiguiendo ese éxito y esa perfección con una obsesión que me llevó a quebrarme, me llevó a desarrollar una adicción, varias. Llegué a pesar 120 kilos, me volví adicta al trabajo y finalmente me alcoholicé. Y esa movida de piso, porque cuando uno siente que es perfecto y que todo lo tiene controlado y que por fin ha llegado a ser lo que cree que tiene que ser, y le pasan todas estas cosas que claramente no escoge, el piso se mueve
y es absolutamente claro que la manera de vivir que yo tenía estaba funcionando. Me estaba funcionando para ser exitosa y tener muchas cosas y ser muy reconocida, pero no para vivir bien, no para estar tranquila. Entonces me tocó empezar a buscar otro camino. Me tocó pedir ayuda, dejarme guiar y empezar a ensayar, a buscar distintas maneras de abordar la vida para poder empezar a vivir mejor. Todos queremos estar tranquilos, todos queremos ser amorosos y todos queremos vivir felices. Y curiosamente eso no lo encontramos afuera, como siempre lo buscamos. Lo encontramos es en nosotros porque esa es nuestra esencia. Ese es nuestro core value. Ese es nuestro palladium dot. Entonces, a través de los años, seguí ese camino, seguí buscando, aprendiendo, desarrollándome, reinventándome. Un recorrido lindísimo, años y años de aprender, de ver la vida diferente. Tuve unos años maravillosos de docencia con pregrado en el CESA, donde compartimos todas estas cosas, en self-leadership, a caer en cuenta que existimos y que necesitamos fortalecernos como personas. Y esto fueron más o menos 35 años. En 35 años pasan muchas cosas, 35 no, como 28 años, desde que me desarrollé esa adicción hasta el año pasado. Hasta el año pasado, a donde a comienzos de año, a Dios gracias, yo ya había aprendido a vivir de una manera muy distinta y yo veía la vida de una manera muy distinta a lo que la veía hace 28 años. Y a principios del año pasado, en enero del año pasado, cuando en mi vida todo estaba muy organizado, acababa de atravesar por un divorcio bastante complejo, estaba viviendo con mi hermano, reinventándome en muchas situaciones, con un éxito maravilloso en la parte profesional. En enero me dicen, María Cristina, tienes cáncer. Un cáncer muy agresivo en una etapa muy avanzada, que fue mi segundo macroboom. Quedé en paréntesis, literalmente. Mi vida quedó detenida. Pero curiosamente en ese momento, con todo lo que yo ya había aprendido, mi reacción fue diferente. No fue como cuando desarrollé la adicción, que patiné mucho, culpé mucho, busqué explicaciones. No, en este momento apenas me dijeron que tenía cáncer, el médico, el oncólogo maravilloso que me atendió, me dijo, María Clara, ¿tú estás dispuesta a luchar por esto? Después de que me dio el diagnóstico, le dije, ¿qué hay que hacer? O sea, ese reconocer la realidad y tener la capacidad de prácticamente instantáneamente pasar a decir qué tengo que hacer, sin detenerme en qué horror, me voy a morir, cuánto tiempo voy a vivir, porque a mí es injusto, ¿sí? Nada, ¿sí? Eso es lo que nos da como resultado el poder vivir desde el core value. Es, ok, ¿qué tengo que hacer? Y empezó otro año de aprendizajes porque el piso se me movió otra vez. Ese macroboom y gigante se me movió otra vez. Entonces, el año pasado fue dedicado a mi recuperación, milagrosamente, porque hay milagros que ocurren. Sané contra todos los pronósticos y diagnósticos que había. Eh, Nunca pensé si iba a morir o iba a vivir. Simplemente me dediqué a hacer mi mejor tarea cada día, la que mi cuerpo me permitía hacer. Y empecé ya a salir de este tema. Fue un año, como les digo, en paréntesis,
del que aprendí tantas cosas que hasta ahora las estoy empezando a digerir. Y llega comienzos de este año, estaba ya empezando a engranar después de una revisión de todo el material, de todos mis cursos y conferencias, porque obviamente ya no era la misma que era a comienzos del año pasado. Y empecé otra vez a funcionar, empecé con la reinvención, empecé a preparar otras cosas, a trabajar en distintas empresas y precisamente cuando ya estaba comenzando, cuando ya había comenzado, llega el tema del COVID-19. ¿Y qué pasó? Otro macroboom, otro cimbronazo, ¿sí? Quedé otra vez en paréntesis, quedé otra vez eh, teniendo la posibilidad de pensar, ¿para qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando y cómo me puedo reinventar? ¿Qué puedo hacer desde mis posibilidades? ¿Qué opciones tengo para poder funcionar en este momento de acuerdo a la realidad que estamos viviendo? Entonces, ese ha sido como la cadena de esos macrobooms y yo los quiero evidenciar simplemente para que todos caigamos en cuenta que esas circunstancias tan complejas son las que nos abren puertas. Si las abordamos sin miedo, si las abordamos proactivamente, si cada día hacemos lo mejor posible, eso nos lleva a crecer y a progresar como personas de una manera maravillosa. Entonces, un poco resumiendo, ¿para qué me sirve vivir desde ese Palladium Dot? Para estar y sentirme más tranquila, amorosa, feliz, agradecida, para ser más consciente, para poder elegir mejor. Estos son momentos de reflexión maravillosos. ¿Qué de lo que yo venía haciendo y cómo lo venía haciendo me estaba sirviendo para estar tranquila? Puedo ser más amorosa, puedo ser más empática, puedo dar más de mí, puedo quejarme menos, puedo aportar más, puedo mirar a los otros no desde el juicio, sino desde qué puedo dar y qué puedo recibir. ¿Cómo puedo recibir la realidad y cómo puedo aportar a ella? 2 segunditos y tengo acá la otra presentación para poderla seguir mirando. No sé cómo tengo que abrir esto. No sé si... ya. Esta. Listo. Qué pena, pero no sabía cómo ponía esta diapositiva. Entonces, de esos aprendizajes, tenemos unos tips que yo quiero que ustedes empiecen a llevar para que esta etapa que estamos viviendo sea más fácil de vivir. Para que esto es un momento, pero ese momento se ve. Fíjense que a lo largo de la vida nos llegan circunstancias muy retadoras. Entonces, entre más fortalecidos estemos como personas, más capacidad tenemos de abordarlas desde la creatividad y tenemos la capacidad de ayudar a que otros la vean así. Ayudar en los entornos que tenemos, en nuestra familia, en nuestras empresas, a nivel de ciudad, a nivel de país, cómo podemos aportar.
Entonces, cuando podemos, ¿cómo hacemos para beneficiarnos de estos momentos? Pidiendo ayuda, dejándonos guiar, no teniendo miedo a ensayar. Si nos equivocamos, podemos corregir, teniendo mente abierta para poder recibir, teniendo buena voluntad para poder ensayar. Cosas que nos dicen que hagamos, pensamos que no tienen sentido, que son absurdas porque no están de acuerdo a mi manera de ver las cosas, pero si las ensayo, de pronto descubro que sí me pueden servir. No pedalear con la realidad, dar de nosotros lo máximo, no depende de las circunstancias, que mi tranquilidad no dependa de los resultados, que yo me vaya a dormir por la noche tranquila, sabiendo que en el día di de mí lo mejor, hice lo máximo, así los resultados no sean todavía lo que yo espero. Y seguirle la corriente a la vida, porque la vida es, ¿sí? Entonces no vale la pena pelear con lo que es. Vamos a hacer, los invito por unos instantes, a hacer un ejercicio de mindfulness. Eso es algo que se puso de moda, pero les he hablado un poco de felicidad y hemos hablado de tranquilidad y de cosas que a veces son un poco etéreas. Y yo quiero que ustedes se den la oportunidad en este instante de regalarse unos momentos para que se relajen y para que puedan ver cómo las cosas se pueden ver de una manera diferente. Entonces los invito por un momento a que cierren los ojos, a que se sienten cómodos, cierren sus ojos. Con sus ojos cerrados, quiero que caigan en cuenta del recorrido que hace el aire cuando entra y cuando sale de su cuerpo. Caigan en cuenta por dónde pasa el aire. Caigan en cuenta del sonido que hace el aire al entrar y al salir. Caigan en cuenta de la temperatura que tiene el aire al entrar y al salir. Y ahora con los ojos cerrados, que traigan a sus mentes una persona, un lugar o una cosa que los hace muy felices. Y quiero que se imaginen que lo o la tienen enfrente. Y aprovechando que lo tienen enfrente, quiero que le den las gracias. Gracias por contribuir tanto a mi felicidad. Y dense cuenta de cómo se sienten. Ahora quiero que se imaginen que lo que tienen enfrente les está sonriendo, agradeciendo su agradecimiento. Y dense cuenta de cómo se sienten. Ahora quiero que todos sonrían muy fuerte, con los ojos cerrados, que sonrían tan fuerte que la boca casi les toque las orejas. Y dense cuenta de cómo se sienten. Ahora dense la oportunidad de llevar esa sonrisa hacia adentro, que permanezca con ustedes siempre. Y poco a poco abran sus ojos. Y quiero que en este momento nos compartan, escriban en ese chat cómo se están sintiendo ahorita después de ese ejercicio. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron durante el ejercicio? Escríbanos en chat para que lo podamos compartir. Recargado, tranquilo, feliz, solté, me sentí muy tranquilo, felicidad, en paz, plenitud. Miren que, y sigo, porque siguen llegando miles de mensajes, una felicidad inmensa, desahogada,
quiero que caigan en cuenta que todo eso que estamos sintiendo es sencillamente porque nos conectamos con ese Pleiadium. Lo que está pasando en la vida de cada uno es exactamente lo mismo que estaba pasando cuando empezamos el ejercicio hace 2 o 3 minutos. Nada ha cambiado exteriormente. El sobregiro sigue ahí, el COVID-19 sigue ahí, el conflicto con esa persona también, el tema sin resolver en el trabajo también. Las circunstancias son las mismas. Sin embargo, nos sentimos tranquilos, agradecidos, plenos, felices, con paz interior. Se me aguó el ojo, se me escurrió una lágrima, me sentí en paz. Entonces, lo que quiero es que caigan en cuenta que esa paz, esa tranquilidad, ese amor y esa felicidad está en ustedes y que la podemos recuperar en cualquier momento, independientemente de qué circunstancias estemos viviendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, miremos qué hicimos en el ejercicio para que ustedes lo puedan empezar a hacer en su día a día. Y no tiene que ser la secuencia completa. Pueden hacer cualquiera de las cosas que hicimos. Lo primero que hicimos fue cerrar los ojos. Cerrar los ojos nos permite aislarnos muchas veces de toda esa locura que está pasando alrededor nuestro. Después de cerrar los ojos, nos conectamos con nuestra respiración. Y seguramente ustedes han oído cuando alguien está alterado que le dicen, respire profundo, cuente hasta 10. Esos dichos populares son maravillosos y sabios, pero generalmente los repetimos como loros y no los ponemos en práctica. Por eso no nos funciona. ¿Qué hacemos cuando nos conectamos con nuestra respiración? Sencillamente ponemos la atención de nuestra cabeza en la respiración. Y es que nuestra cabeza es uno de los mayores factores de angustia, de miedo, de desespero, de rabia, y no la realidad de lo que está pasando. Nosotros en nuestra cabeza producimos entre 60 y 80,000 pensamientos en un día. Y generalmente no son pensamientos que apoyan nuestro bienestar. Son porque a mí esto no va a pasar, no lo voy a lograr, no voy a poder. Entonces, aprender a controlar esa cabeza, pasarla la mayor parte del tiempo a favor nuestro y no dejárnosla ganar de ella, es uno de los grandes retos que tenemos. Al poner nuestra atención, y de eso se trata el mindfulness, en lo que estamos haciendo, en la respiración, en hacer oficio, en hacer ejercicio, en caminar, en mirar la naturaleza, en cualquiera de estas opciones, estamos dándole un receso a todo ese ruido de nuestra cabeza. Y por eso la tranquilidad regresa. Entonces, poner nuestra atención en algo y en la respiración, que siempre la tenemos ahí, es una muy buena opción cuando estamos angustiados. Después de poner la atención en nuestra respiración, lo que hicimos fue traer a nuestra mente algo positivo. ¿Sí? Y les dije alguien, una circunstancia o algo, porque en algún momento alguien me preguntó, pero es que a mí lo que me da felicidad es mi moto. Le dije, perfecto, eso también se vale. Entonces, lo importante en esto es que empecemos a enfocarnos en lo positivo, porque nosotros tenemos una gran tendencia a enfocarnos en lo que no está como queremos y no vemos lo positivo. Entonces, empezar a ser conscientes de lo que está bien, por eso hacer listas de agradecimientos, se lo pueden hacer en familia, ¿sí? Pueden por la noche, al final del día, decir qué está bien, qué logramos hoy, qué nos hizo reír, qué agradecemos de lo que nos pasó en el día. Y empezamos a cambiar esa forma de mirar las cosas y de mirarnos desde lo negativo, y eso también nos da una gran tranquilidad.
Después de conectarnos con algo positivo, agradecimos. Y el agradecimiento es una forma de poder ser conscientes de lo que está bien. Entonces, por eso es que es tan importante hacerlo. Y finalmente, sonreímos. Sonreír es una forma de dar. Y dar es la mayor fuente de felicidad que hay. Y por eso en estos momentos seamos conscientes de cómo podemos colaborar, de cómo podemos contribuir al bienestar de los demás, partiendo del nuestro, ¿sí? Y cuando ustedes pueden decir a la empleada que les ayuda durante mucho tiempo, decirle, mire, quédese en su casa, yo le sigo pagando su sueldo, pero cuídese. Eso es una forma de colaborar. Cuando le cocinamos y le compartimos a los porteros que están haciendo turnos de 24 horas una comida o un desayuno, hay formas muy simples de colaborar. Cuando oímos las noticias y las filtramos y vemos también lo positivo y compartimos, no nos dejamos llevar por ese negativismo, eso también es una forma linda de poder contribuir. Entonces, ¿cómo podemos dar permanentemente? Y dar comienza por una sonrisa. Podemos sonreír más. Ahora a veces la gente anda con cara seria, con miedo, no mira a los ojos, no sonríe, no saluda. Puede que no nos acerquemos, pero si estamos en la calle paseando nuestro perro o si fuimos a comprar algunas cosas al mercado o si alguien nos llamó por teléfono, podemos ser amables, podemos oír, podemos ser amorosos y podemos sonreír. Eso hace que el ambiente sea mucho más agradable y que estemos mucho más ligeros. Entonces, esas son las cosas que hicimos en este ejercicio y quería dejárselos para que las puedan poner en práctica en su día a día. Cerrar los ojos, conectarse con su respiración, hacer listas de cosas positivas que agradecen y dar, sonreír mucho. Hay algo que quiero pasar muy rápido por esto porque quiero empezar a oírlos en sus preguntas, quiero que estén preguntando y comentando, compartiendo todo lo que quieran que miremos y que miremos de una manera diferente para que podamos contribuir más desde sus puntos de vista. ¿Qué fortalece ese personal dot? ¿Qué me ayuda a conectarme con mi Palladium dot? Fortalecer mis competencias del ser. ¿Cuáles son esas competencias del ser? Primero, vivir más conscientes, no en automático como generalmente lo hacemos. Después, reconocernos un poco más, empezar a caer en cuenta de quiénes somos, de verdad cómo me siento, qué quiero, qué pienso, no lo que toca, no lo que he hecho toda la vida, sino de verdad lo que soy. Y finalmente, elegir más acertadamente. Todos elegimos nuestros hábitos, cómo dormimos, cómo comemos, cómo descansamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo compramos. Eso lo decido yo. Y a veces no somos tan conscientes de eso. Y de la manera de cómo yo elijo mis hábitos depende mi tranquilidad. Igual que de la manera como yo elijo mis comportamientos, si soy tolerante o intolerante, si soy amorosa o no, si soy honesta o deshonesta. Finalmente, la primera persona que se beneficia o que se perjudica con sus comportamientos soy yo misma. Y también mis actitudes, si acepto o reniego, si agradezco o me quejo, ¿sí? Entonces, esas son cosas que yo puedo decidir. Y cuando yo caigo en cuenta de eso, voy a estar cada día más empoderada, cada día con una mayor capacidad de decidir cómo vivir. Después hay algo que les quiero dejar aquí, la imagen para que se la lleven y la tengan en cuenta, que es ese factor 96.4. Es esa manera
en la que nos hemos acostumbrado a funcionar, en la que simplemente nos enfocamos en lo negativo. Si en un día ustedes hacen 100 cosas, de esas 100 cosas, por lo menos 96 son positivas y máximo 3 o 4 son no negativas, sino están distinto a lo que yo espero que estén. Entonces, cuando todos hemos crecido con la creencia que debemos ser perfectos, de acuerdo a la perfección que cada cual defina, y cuando yo creo que tengo que ser perfecta pasa algo, y es que lo positivo no lo registro. Lo positivo se convierte en lo normal, en lo lógico, en lo que toca. Entonces, cuando yo me voy a dormir por la noche a la casa, por lo general no me acuerdo de nada de lo positivo, pero sí me acuerdo muy bien de las 3 o 4 cosas que no están como yo quisiera. Y esas 3 o 4 cosas puede haber una que sea como que se murió mi mamá, que me dijeron que tenía cáncer o que estamos en una circunstancia diferente y retadora como esta de el coronavirus. Pero sin embargo es una de las circunstancias, el resto sigue existiendo igual. Entonces, por eso es que les voy a mostrar esta imagen, porque desde chiquitos nos hemos acostumbrado a percibir la vida de esta manera. Todos seguramente pueden identificar con esta imagen. Cuando alguna vez en el colegio, desde muy chiquitos, nos devolvieron una tarea corregida y se veía así, con 3 o 4 crucecitas en rojo señalándonos lo que estaba mal. Y desde ahí empezamos a enfocarnos en lo que está mal. Y les señalamos siempre a los otros lo que está mal, con la mejor intención, con la intención de que corrijan lo que está mal o de que corrijamos lo que está mal para que seamos perfectos. Y eso no va a pasar, pero nos enfocamos tanto en eso que perdimos la dimensión de lo que realmente es. Miren la diferencia con esto. ¿Mm? Miren cuando yo me veo así como me siento y qué diferencia cuando me veo así. Siguen apareciendo las 4 crucecitas. No quiere decir que yo me haga la loca, que las ignore, que las niegue, pero aparece el resto. Y cuando yo me puedo ver integralmente, cuando yo me puedo ver así, me siento más tranquila, me cuesta menos trabajo aceptar mis errores, no los tengo que justificar, no me da miedo equivocarme y puedo construir y crear a partir de cada situación en cada momento. En Inglaterra ya empezaron a corregir con verde, ¿sí? Pero entonces empecemos nosotros, por nosotros mismos. Empecemos a mirarnos completos, no únicamente lo que no está como quisiéramos. Y ahí esa cadena de puntos brillantes va a empezar a expandirse y nosotros podemos contribuir a que el universo brille más, brillando más nosotros, no esperando a que los otros hagan por nosotros o a que los otros cambien. Lo que nosotros podamos hacer, cada uno, eso es valiosísimo para contribuir a crear un mundo mejor. Está la filosofía de las 3 A's, que si la llegan, también la pueden ver en el TED, en la charla TED que hice, pero es sencillamente, para mí es lo que resume la resiliencia de la que tanto se habla y que hoy es tan importante desarrollar esa competencia, que es tener la capacidad de agradecer para poder reconocer la realidad, de aceptar esa realidad y de actuar, ¿sí? Cuando yo no me estoy sintiendo tranquila, cuando las cosas no están funcionando, miremos qué no estamos agradeciendo, contra qué estamos peleando, qué no estamos aceptando o qué acción no estamos tomando. En el día a día, chiquito. Miren ustedes si de pronto organizar sus archivos, ordenar el closet,
hacer una comida deliciosa. Acciones son chiquitas, pero las acciones son una fuente de tranquilidad también muy grande y es lo que nos abre la puerta. Puedo construir a partir de mi realidad sin renegar y sin dilatar las acciones, tengo tranquilidad más rápido y puedo actuar mucho mejor. La empatía y la compasión, que también son fundamentales. Empatía para entender qué me pasa, entender qué le pasa al otro. Cuando yo entiendo qué le pasa al otro, puedo pasar a la compasión, que es empatía con acción, para ver cómo le puedo colaborar desde lo que la persona necesita, no desde lo que yo creo que la persona necesita. Porque muchas veces entendemos qué le pasa a la otra persona, pero pasamos a juzgarla desde nuestro punto de vista. Ah, si yo estuviera viviendo eso, haría esto y no lo que esa persona está haciendo. No, ¿qué le está pasando a esa persona y cómo le puedo colaborar desde lo que esa persona es? Entonces, para perdónenme 2 segunditos y yo me ubico acá. Acá, listo, para las siguientes diapositivas. Porque hay unas herramientas dos muy simples, hay muchas herramientas, pero de las que tenemos espacio para compartirles ahora, hay 2 herramientas que les quiero dejar para que las puedan poner en práctica en su día a día, para que puedan vivir más tranquilos, para que puedan desarrollar esas competencias del ser, para que puedan conectarse más con ese Palladium Dot. Entonces, la primera herramienta es muy simple y ya más o menos se las había dicho. Es que hagan un inventario todos los días, que se sienten antes de terminar su día y puedan escribir qué pasó en el día. Y una vez que escriban, repasen lo que escribieron y puedan mirar qué agradecen de lo que les pasó, qué los hizo reír, qué lograron, qué aprendieron y qué quedó pendiente. Es una muy buena manera de cerrar el día, pero también de dejar planeado el día siguiente. Van a empezar a conocerse más, porque para mirarse a sí mismo no hay nada mejor que mirar qué me pasó en el día, cómo reaccioné frente a lo que me pasó, qué capacidades tuve, que ahí va a aparecer ese 96.4, se va a empezar a equilibrar también. Entonces, simplemente dense la oportunidad de hacer ese inventario para que descubran que se pueden fortalecer y que pueden vivir mucho mejor y contribuir al bienestar general también. Y la otra herramienta es que tengan en cuenta estos tips de felicidad. Para mí la felicidad, y es lo que está ahí en paréntesis, es poder estar tranquila, ser amorosa y gozar. Cuando yo estoy tranquila, soy amorosa y gozo, puedo vivir feliz independientemente de qué definición de felicidad tenga cada uno. Para mí la tranquilidad es un norte muy valioso. Cuando yo empiezo a escoger, a decidir, teniendo en cuenta qué es lo que más tranquilidad me produce o lo que menos angustia me produce, porque a veces hay situaciones frente a las cuales no tenemos una que me va a dar real tranquilidad, pero hay una que me produce menos angustia que la otra. Entonces es una muy buena manera de poder elegir. Entonces, estos tips de felicidad los pueden poner en práctica ahora todos los días. Hacer ese inventario, hacer algo por alguien, pero hacer algo por alguien de manera consciente, para que ustedes caigan en cuenta de qué se sienten. Y cuando yo caigo en cuenta que cuando yo doy, la primera y la más beneficiada soy yo misma, empieza a tomar sentido dar.
A veces hemos dejado de dar porque hemos tenido experiencias complejas, porque hemos de alguna manera esperado algo a cambio, así sea la reacción de la persona, así sea el resultado. Entonces, sentimos que no funcionó y nos hemos ido cerrando a dar. Y dar, de verdad, considérenlo como la mayor fuente de felicidad. Después, estén en contacto con la naturaleza, así sea mirar por la ventana. Cuando salgan a comprar el pan por la mañana o a pasear el perro, sencillamente sientan ese aire en la cara, conéctense con los árboles, con el sol, con el cielo. Es una fuente maravillosa de tranquilidad. Incluyan todos los días un plan divertido y en estos momentos más, porque estamos en la casa, estamos con una cantidad de cambios, de ajustes que realmente nos abruman muchas veces. Y necesitamos descansar, necesitamos tener un horario organizado, equilibrado y necesitamos hacer algo divertido. Inspira y conseguir una película rica, hacer el plan para ver la película, o pintar un rato, o leer, no sé, lo que a cada cual le guste, y sonreír. Sonrían mucho, por favor. Recordémonos que todos tenemos el poder de elegir cómo vivir. Y cuando yo elijo vivir desde mi Palladium Dot, cuando yo elijo vivir desde mi esencia, cuando yo elijo reconocerme como soy, agradecerlo y dar lo mejor de mí, voy a poder ver a los otros de la misma manera, voy a poder trabajar en equipo de una manera maravillosa, voy a poder ser un líder inspirador, voy a poder ser resiliente. Todas esas cosas se van dando y se van fortaleciendo cada vez más. La vida realmente se convierte en un proceso de reinventarnos, de creatividad y de innovación permanente y maravillosa. Entonces, quiero agradecerles el oírme y ahora sí le doy la palabra a Indira para que nos pueda comentar qué preguntas hay para que invirtamos este tiempo que nos queda en contestar esas preguntas que vienen de parte de ustedes. Buenas tardes a todos, profe. Entonces tenemos Danilo Fernández. ¿Existe alguna característica o estado de ánimo que debo identificar en otra persona para pedirle ayuda? Bueno, es una pregunta maravillosa. Realmente pedir ayuda es importantísimo, pero sí es importante saber a quién le pido ayuda, ¿sí? Porque, digamos, es importante tener en cuenta, a veces solo queremos que nos oigan. Entonces, hay personas que son muy buena escucha. Entonces, podemos, y a veces decir, quiero que me oiga. Sí, a veces no queremos que nos den ningún consejo ni nos digan nada, sino simplemente que nos oigan. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo un conflicto con mi pareja y mi mamá no la puede ver ni en pintura y yo voy a comentarle eso a mi mamá, claramente estoy buscando la ayuda en el lugar equivocado. Entonces, es buscar la persona que me oiga, que sea objetiva, que me pueda compartir su punto de vista y que no espere que yo haga lo que me están diciendo. Porque cuando yo ayudo, simplemente estoy ofreciendo una opción, estoy ofreciendo algo que a mí me sirvió, pero no necesariamente tiene que ser lo que a la otra persona le va a servir o lo que necesita en ese momento. Entonces yo diría que esas son las características para tener en cuenta cuando escojo a alguien a quien pedirle ayuda. Pero realmente es tan simple como llamar a preguntar cómo está el otro. Cuando yo estoy abrumada, que no le encuentro salida a nada y se me ocurre llamar a otra persona a la que no llamo hace rato, a preguntarle a mi tía que está sola por el aislamiento, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Necesitas algo? Esa simple acción es una manera de encontrar ayuda, porque me saca de mi drama
y me saca de esta cabeza. Entonces, hagamos por donde sea pedir ayuda, pero simplemente si lo empiezan a hacer, así lo hacen de una manera equivocada, no importa. Caen en cuenta y la próxima vez lo hacen mejor. Pero el simple hecho de pedir ayuda ya es un paso gigante. ¿Qué más, Indira? Listo. Tenemos a Juan Escobar que hace el siguiente comentario. Tengo un problema al final del día. Pienso en las cosas buenas que he hecho en el día y eso está bien, pero no siento esa felicidad. No he encontrado el propósito que tengo que hacer día a día y eso que agradezco todas las bendiciones que me da la vida. Creo que no estoy viviendo plenamente. Ok. Pasa mucho y yo te sugiero que escriba esta noche, siéntate y escribe qué pasó en el día, desde que te levantaste hasta el momento que estás escribiendo, narrándolo, sin profundizar, sin analizar, simplemente contando qué pasó en el día. Y ahí sí, vuelves y lees lo que escribiste y de lo que escribiste resaltas que agradeces, porque es que a veces nosotros agradecemos pero muy etéreamente o como loros, entonces decimos, sí, no, pues claro, yo agradezco por mi familia, por trabajo, por mi casa, por mis amigos, pero eso se nos convierte en algo como que no es una introspección, que no nos conecta realmente con lo que es. Cuando yo escribo lo que me pasó en el día, voy a agradecer cada día puntualmente lo que me pasó. Y ahí sí voy a notar la diferencia. Entonces, ensaya de hacerlo de esa manera, ensáyenlo todos. Es una herramienta poderosísima, muy simple para nuestras mentes tan complicadas, pero es poderosísima. Caigo en cuenta de lo que agradezco y realmente lo puedo gozar. Caigo en cuenta de si mis comportamientos, actitudes y hábitos estuvieron acertados o no. Por ejemplo, hoy almorcé una hamburguesa doble carne, triple queso con malteada y por la tarde no pude del sueño, casi no puedo funcionar. Entonces, caigo en cuenta y al día siguiente puedo comer mejor. O sea, son cosas así de simples. Ensayen. Yo me puedo quedar aquí dándoles justificaciones sobre la importancia de hacer ese inventario y no los voy a convencer. Pero si ustedes se dan la oportunidad de hacerlo, les aseguro que van a empezarlo a hacer porque les va a servir. Y al principio puede que no se acuerden mucho, pero poco a poco, porque empiezan a vivir también más conscientes, que es la primera competencia del ser, van a poder escribir más de lo que les pasó. Ok, profe, hay una pregunta relacionada a esto que nos comentaban anteriormente y es, ¿será que de pronto solo agradeces lo material o puede ser algo espiritual? Lo asocian también los comentarios que dan la sugerencia de iniciar por fortalecer su parte de espiritualidad y agradecimiento. Ok, importantísima pregunta también. Tenemos 5 áreas que nos conforman. Lo material, que son las cosas que tenemos, casa, carro, ¿sí? Lo intelectual, que son nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido, lo que sabemos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra parte emocional, la relación que tenemos con las personas que nos rodean, con la naturaleza, con los animalitos, no es únicamente la pareja, es una gama muy amplia, y lo espiritual. Son 5 las áreas. Entonces es fundamental que cuando nos veamos nos empecemos a ver completos, ¿sí? No únicamente lo material, sino también lo emocional. Hoy en mi inventario, con quién hablé, quién me hizo reír, paseé mi perro, me divertí un rato, estuve en contacto con la naturaleza, tuve un rato de meditación o de oración, o hice yoga, o hice ejercicio, en fin, todo eso cuenta. O sea, nos tenemos que ver como unos seres integrales desde nuestras áreas. Es muy importante. Listo, profe. Otra pregunta que nos hace Carl es cómo lograr que se logre que las otras Perdona, personas no... ¿Me escucha?
Sí, sí, ¿Cómo pero lograr? perdóname un segundo porque es que te interrumpo porque es que estoy viendo que solo mencioné 4 áreas, entonces las voy a repetir porque sí seguro se me pasó una. Material, emocional, intelectual, espiritual y física. Son las 5 áreas. De pronto la que me faltó fue la física, no sé, que es el área física es lo que tiene que ver con mi cuerpo, tanto como me veo como me siento. Entonces, esa es la que nos hacía falta. Qué pena, Indira, que te interrumpí. Tranqui, profe. Entonces dice, ¿cómo lograr que los demás no se tomen las cosas personales? Desafortunadamente, nosotros poco podemos hacer para que los demás hagan las cosas como yo quiero que las hagan. Entonces, si nosotros empezamos a aprender a hacer las cosas de una manera diferente, todo realmente la mejor manera de pasarlo es por nuestro ejemplo. ¿Sí? Por eso, tal vez en la primera o en una de las primeras diapositivas que les pasé, les decía lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que sentimos, va a ser el reflejo de lo que le pasamos a los demás. Va a ser nuestro aporte en la sociedad, va a ser nuestra manera de inspirar y de pasar cosas. Entonces, toca empezar por mí. Y para los demás, la mejor manera es compartir lo que a mí me sirvió. Yo a ustedes no les estoy diciendo, miren, esta es la manera de hacer las cosas y así lo tienen que hacer. No, esta es una manera que yo he ido descubriendo, que me han enseñado en la vida y claramente la sigo aprendiendo porque uno no para de aprender nunca, ¿sí? Y yo lo que comparto es lo que a mí me ha enseñado y lo que me ha servido. Puede que ustedes en este momento, algunos haya cosas con las que se han identificado y digan, eso sí me sirve, lo voy a hacer, pero cuando yo dejo, me permito recibir, me voy llenando de opciones y esas opciones son las que me permiten eh, abordar las cosas de manera diferente. Esas opciones, cuando yo empiezo a vivir mejor, ese ejemplo y esa manera de vivir mejor es lo que le puedo pasar a los demás. Y entonces, cuando yo oigo a alguien que está eh, atascado en algún tema, que está viviendo angustiado, simplemente le puedo decir, mira, yo he vivido esto de esta manera y esto que he hecho me ha funcionado. Puedes ensayarlo. Y esa es una manera mucho más amorosa y respetuosa que tratar de imponer, así sea con la mejor intención, porque a veces vemos personas que están viviendo tan mal que yo digo, si hiciera esto, le funcionaría mucho mejor, pero puede que esa persona no esté todavía en capacidad de verlo de esa manera. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida, vamos viendo las cosas de otra forma. Yo hoy veo la vida de una manera totalmente distinta a lo que la veía hace 28 años, cuando me alcoholicé, ¿sí? ¿Y qué pasó? Yo también la veía como que todo tenía que ser éxito, todo tenía que ser controlado. Entonces, pues yo también estuve ahí. Entonces tengo que entender que hay otras personas que no ven la vida como yo. Y si yo la veo de otra manera, yo soy la responsable de actuar diferente, no de esperar a que los demás actúen. Lo mismo pasa con el mundo. Si yo empiezo a descubrir cosas que me funcionan mejor, y esto nos va a pasar a muchos en esta época que estamos viviendo, que vamos a ser unos afortunados que podemos tener esa mente abierta, vamos a poder aprender, preguntar, investigar, crear, ¿sí? Y vamos a avanzar y vamos a progresar mucho como personas. Pero habrá otras personas que no. Hay personas que han vivido una cantidad de circunstancias tremendas y sencillamente solucionan lo que les está pasando y siguen viviendo igual. La responsabilidad es nuestra de seguir viviendo como creemos que es lo mejor porque nos da mayor tranquilidad a nosotros, nos permite ser más amorosos, nos permite gozar más y por lo tanto vamos a hacer un aporte mayor para la sociedad.
Listo, profe. Voy a unir dos que son más o menos parecidas. María nos dice, en estos momentos tengo un jefe tóxico que se puede hacer para replicar esta mala energía o este tipo de personas. Y Jennifer nos dice, perdón, Te estoy oyendo muy mal, Indira, qué pena. No te oí nada de lo que me dijiste. ¿ahí me escucha mejor? Mejor, sí, mejor. Listo. En estos momentos tengo un jefe tóxico. ¿Qué se puede hacer para repeler esa mala energía o ese tipo de personas? Y Jennifer nos dice, muchas gracias, profe. Cuando yo estoy en proceso de mejora interior y me esfuerzo en cambiar el chip, pensar positivo, pero las otras personas alrededor no están en esa misma búsqueda y uno se encuentra con el que más se queja, ¿está mal alejarse de este tipo de personas? No, no está mal alejarse de ese tipo de personas. Eh, y ahí las dos preguntas están muy buenas, porque dentro de las posibilidades, si yo puedo escoger, sí debo escoger la gente que me aporta, la gente con la que me siento tranquila, la gente que me nutre. Entonces, escoger está bien. Pero, por ejemplo, el caso del jefe, pues no era una opción escoger, ¿sí? Yo estuve durante muchos años haciendo consultoría en una empresa que tuvo una transformación en cultura y en clima maravillosa. Sin embargo, el presidente era una persona de la vieja escuela, era una persona porque estamos en momentos de cambio muy importantes. Entonces, hay ya personas que están liderando desde la inspiración, trabajo en equipo desde la cooperación, pero todavía hay mucha gente que no. Y este jefe, el presidente de esta organización, era de ese estilo, impositivo, distante, eh, y un cuestionamiento que se dio muy grande en un momento es, ¿de qué sirve todo esto que estamos haciendo si esta persona sigue igual? Eh, y la reflexión a las que los llevé fue, ¿cómo están viviendo ustedes gracias a poder vivir de esta manera? ¿Sí? Y claramente todos estaban viviendo mejor, porque cuando yo puedo ser más amorosa, la primera beneficiada soy yo, cuando puedo ser proactiva, la primera beneficiada soy yo, cuando doy de mí al máximo, la que mejor se siente soy yo. Entonces ya la mayoría de los beneficios son para mí. Si tengo que lidiar con una persona como esta persona que les estaba describiendo, el reto es mío de cómo lo puedo manejar. Porque yo les decía, ¿qué van a hacer esta persona? Esperar a que se jubile, porque él ya no va a cambiar. Hay gente que no cambia. Entonces, no voy a dejar yo de beneficiarme de vivir de una manera diferente cuando puedo vivir mucho mejor simplemente porque la otra persona todavía no lo ha captado. Entonces, es como ir mirando por el camino, pero sí, rodearme de gente positiva es fundamental y eso lo podemos hacer en una medida muy grande. Muchísimo, que sigue, Indira, qué pena. Sebastián nos dice, yo quisiera una aclaración entre el por qué lo hacemos y el para qué lo hacemos, para poder distinguirlos con facilidad. Eh, Te comentaba en el por qué llegamos a ser conscientes, que ya cuando llegamos al por qué estamos en un nivel bien avanzado, maravilloso, y eso todos lo podemos lograr empezando a ser conscientes. Y es qué sentido tiene. Empezamos a descubrir nuestra pasión. El para qué es cuando caemos en cuenta que todas esas pasiones tienen el mismo sentido que es servir. Servir es lo que nos une y servir es dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Desde nuestra esencia. Es poder reconocer que cada uno es maravilloso y que lo que cada uno tiene es especial y es único. Y es lo que contribuye al bienestar del resto del uso, de la familia, de la empresa. Eso es lo que importa. Entonces, el para qué es ese propósito universal que es servir, a donde encajan todos los porqués. Espero que haya sido claro. Listo. Carlos nos pregunta, ¿cómo puedo
encontrar mi situación personal o lugar feliz. Cuando busqué, creí que estaba yendo a los lugares, personas o situaciones que me hacían sentir bien, pero no pude conectar. No te oí, qué pena. Se volvió a Perdón, entrecortar mucho, Indira, no te oí. tengo mala señal. ¿Ahí me escucha mejor? Un poquito, sí. ¿Cómo puedo encontrar mi situación, persona o lugar feliz? Cuando busqué, creí que estaba yendo a los lugares, personas o situaciones que me hacían sentir bien, pero no pude conectarme. Piensa en algo. Hay muchas cosas alrededor. De ese 96 tenemos 96 razones de 100 que nos producen tranquilidad, bienestar, agradecimiento. Míralo en ti mismo. Mira en ti mismo que haz un reconocimiento tuyo. Mira la persona que eres hoy, lo que has caminado, lo que has aprendido, lo que has logrado, la experiencia que tienes, el ser que eres, las características, si eres creativo, si eres solidario, si eres amoroso, si eres buena escucha, si eres divertido, en fin, todas esas cosas tuyas, reconócelas y agradécelas y gózatelas. Y eso te tiene que hacer sentir mucho mejor contigo, porque es que desafortunadamente uno está encontrando y buscando ese reconocimiento afuera y tiene que empezar por mí. Entonces, eh, empieza por ahí y después puedes empezar a mirar que la persona con la que te cruzaste, que la persona que escribió el libro que leíste, todas esas cosas son motivos de agradecimiento. Yo te voy a compartir algo muy simple, muy personal, pero cuando estaba empezando a reconstruir mi vida laboral este año después del cáncer, hice una serie de propuestas y una amiga un día me dijo, ay, María Cristina, ¿usted no se muere del susto de que le rechacen esas propuestas? Y le dije yo, mira, yo en este instante debería estar muerta. Entonces, claramente cualquier cosa que pase es positiva. Si me la rechazaron, algo tendré que aprender o era que ese no era el lugar a donde debía estar funcionando. Entonces, si vamos a lo básico, hoy amanecimos vivos y hoy estamos sanos y hoy amanecimos en una camita caliente y seguramente tenemos un entorno que tenemos 2 o 3 personas a quien agradecer. No es que tengamos que ser los seres más sociables, no, lo chiquito que tenemos es oportunidades de agradecer y de sentirnos absolutamente felices y de tener ganas y motivación de dar lo máximo de nosotros y sacarle provecho a cada instante de la vida. Listo. Última pregunta. ¿Qué recomiendas para alguien que necesita mejorar su forma de comunicarse con el resto de las personas, sobre todo en ámbitos laborales, para manejar equipos? Ok. Excelente pregunta también. Muchas veces detrás de la incapacidad o de lo que consideramos como incapacidad de comunicarnos puede haber miedo, ¿sí? Miedo a que nos juzguen, miedo a equivocarnos, miedo a lo que van a decir o a pensar de nosotros, miedo a no lograr lo que queremos. Entonces, la primera, la, la primera sugerencia mía para mejorar la comunicación es empezar a reconocerte como persona, para empezar a caer en cuenta, primero, que eres un ser maravilloso, pero además que equivocarse es una opción. Miren, a mí, si hace 28 años me hubieran dicho que yo en algún momento de mi vida iba a dar conferencias, iba a dictar cursos, yo hubiera dicho que estaban locos, ¿sí? Yo jamás me hubiera atrevido a hacerlo. De hecho, hoy eh, alguien hace no mucho me preguntó que a mí cómo se me ocurría abrir mis conferencias a preguntas. Y yo digo, pero ¿por qué?
Dice, porque qué tal que le pregunten algo que no sepa. Y yo digo, pues si me preguntan algo que no sé, digo que no sé, lo podemos averiguar, o sea, yo no me las tengo que saber todas. Entonces, muchas veces esos miedos son los que no nos permiten comunicarnos acertadamente. Cuando yo voy a dar una conferencia o a dictar un curso, por supuesto, lo primero es prepararme lo mejor posible, tener todas mis herramientas, tener los conocimientos claros, organizados, todo dar de mí al máximo. Pero cuando yo empiezo, si me equivoco, si se me olvida algo, si se me pasa algo, no pasa nada. O sea, estoy dando de mí al máximo y esas equivocaciones son simplemente partes de ser humanos. Entonces, cuando uno empieza a dar desde lo que uno es, a compartir su experiencia, a compartir lo que sabe y no a seguir un patrón o a montarse en un estereotipo, el miedo baja y la comunicación se facilita. Empezamos a movernos desde el dar y el recibir y no desde el juzgar y defendernos. Y yo creo que eso es clave. Bueno, Maricris, muchas gracias de verdad. Fue un espacio enriquecedor para todos. Esperamos que a todos nos haya servido y que pongamos en práctica todos los tips que nos diste. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por compartir con nosotros tu conocimiento. Y pues no me queda más que decirles, nos esperamos en nuestro próximo webinar jueves después de Semana Santa. Un abrazo enorme y muchas gracias a todos. Mil gracias a todos, mil gracias por esos comentarios tan generosos y no se les olvide que podemos confiar, podemos creer que todo pasa por algo y para algo bueno, que todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad para cosas, para construir cosas maravillosas. Muy buenas noches y mil gracias.